Bienvenidos a Perseguidos, un espacio de puertas abiertas, entidad que lleva más de 60 años sirviendo a los cristianos perseguidos en el mundo. Puertas Abiertas le proporciona Biblias, les lleva ayuda, consuelo, amparo y promueve programas de desarrollo y cooperación, así como la propugnación de los derechos y libertades religiosas. Únete al programa de hoy y conoce de cerca la vida de los cristianos en los lugares más hostiles del planeta, donde seguir a Cristo lo puede costar todo. La pérdida de la familia es una de las consecuencias más dolorosas de seguir a Jesús, especialmente para una mujer joven y soltera en Irak. Sara lo sabe de primera mano, pero no se arrepiente de su decisión. Ella creció en un barrio de Irak donde las familias cristianas eran mayoría. Desde joven, su curiosidad por las creencias de sus vecinos la llevó a cuestionar incluso su propia fe musulmana. Su amistad con una joven cristiana que asistía regularmente a la iglesia despertó en Sara una fascinación por el cristianismo que la llevó a intentar asistir a una iglesia por primera vez con tan solo 15 años. Sin embargo, su intento fue frustrado por el guardia de seguridad de la iglesia, quien le negó la entrada por ser musulmana. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Puede que esto te resulte chocante, pero el castigo de la sociedad e incluso de las autoridades por recibir musulmanes en las iglesias cristianas y el riesgo de que esas personas puedan resultar ser espías hacen que las iglesias muchas veces se lo piensen dos veces. Volviendo a la historia de Sara, hay que decir que este rechazo inicial no disminuyó su curiosidad, así que ella comenzó a explorar la fe cristiana por su propia cuenta. Su amiga cristiana le regaló una Biblia y Sara comenzó a leerla atentamente, encontrándose con preguntas y dilemas que desafiaban sus creencias musulmanas arraigadas, y a medida que profundizaba en su estudio de la Biblia y comparaba sus enseñanzas con las del Corán, Sara se encontraba cada vez más desconcertada por las diferencias entre los dos textos sagrados. La imagen de un Dios amoroso y compasivo que encontraba en la Biblia chocaba frontalmente con la versión de un Dios temible y distante que había aprendido en su educación islámica. Debido a su interés creciente en el cristianismo, Sara se enfrentó a la oposición de su familia y su comunidad. Su padre desafirmaba la Biblia, la desautorizaba como un libro inventado y le ordenó que dejara de leerla. La presión social y familiar para mantenerse fiel al Islam aumentó cuando Sara les anunció su decisión de convertirse al cristianismo. El rechazo y la persecución alcanzaron su punto máximo cuando Sara fue encerrada con llave por su padre en una habitación. Justo antes de cerrar la puerta, su padre exclamó: «A ver si tu Dios puede sacarte de aquí». Pasados 10 días de su encierro, su padre entró nuevamente en la habitación diciéndole: «Prepárate, mañana te casarás con el sobrino de tu madrastra. Yo no te eduqué bien, quizás él sí lo haga». Tras decir esas palabras, abandonó la habitación cerrando la puerta tras de sí. El padre, que tanto la había amado, le había concertado un matrimonio forzoso, pero Sara prefería morir antes que casarse. Incluso llegó a pedirle a Dios que le permitiera no despertarse al día siguiente. Si te apasiona la iglesia perseguida y te identificas con sus historias, hay algo más que puedes y que debes hacer. Conviértete en un compañero de oración. Entra en puertasabiertas.org/oremos y sigue las instrucciones para que comiences a recibir nuestra revista, en la que podrás conocer mejor sus historias. Además, recibirás un calendario de oración con el que podrás orar cada día por personas y situaciones concretas de la iglesia perseguida y por sus necesidades específicas. No seas solo un espectador, conviértete en parte de la respuesta. Aquella noche todo lo que sucedió fue como un extraño sueño. Alguien entró en el cuarto como una luz, la tomó de la mano y la sacó de la habitación cerrada. Por la mañana Sara despertó en un hotel en una ciudad al norte de Irak, a kilómetros de distancia de su hogar. Estaba desorientada y aturdida, preguntándose cómo había llegado allí y si todo lo que había pasado era real. Pero al ser recibida con comida y hospitalidad por el personal del hotel, se dio cuenta de que estaba realmente fuera de peligro.
Un agente de seguridad del hotel le preguntó cómo había llegado hasta ese lugar, porque en casos parecidos suele ocurrir que la chica huya de sus padres o que se haya escapado con un hombre. La respuesta de Sara fue sorprendente y llena de fe. He huido con un hombre, me he marchado de casa con Jesús. Sara mantuvo su versión de los hechos con valentía y determinación. Sin embargo, el verdadero desafío aún estaba por llegar. Tendría que enfrentarse a su padre y confirmar la historia con él, algo que sin duda la llenaba de temor. Cuando finalmente llegó el momento del encuentro, Sara se armó de valor y confrontó a su padre con la verdad de lo que había sucedido. Su padre no pudo desacreditar su versión de la historia. Ella estaba encerrada dentro de la habitación y él tenía la llave. Además, en el momento de la desaparición, todas las cámaras de seguridad, tanto la que tenían en casa como la que tenía el guardia del vecindario, se desconectaron misteriosamente. Dios había obrado un milagro en su vida y, tal y como había dicho su padre, la había sacado de la habitación. A pesar de la incredulidad y la confusión de su padre, Sara se mantuvo firme en su fe y en su convicción de que Dios estaba con ella en cada paso del camino. Los días pasaron y Sara decidió quedarse a vivir en el norte de Irak, donde encontró trabajo y una nueva comunidad cristiana que la acogió como uno de los suyos. Sin embargo, su alegría se vio empañada por la dura realidad de que su propio padre la había borrado del registro familiar. Algo que ella ya esperaba, pero que igualmente supuso un golpe devastador al ser consciente de que había perdido su identidad y su lugar en el mundo. A pesar de la pérdida de su familia, Sara nunca se ha arrepentido de su decisión de seguir a Jesús. Gracias a ti, mujeres como Sara están siendo atendidas y creciendo en su fe en Irak. Sara asiste regularmente a una iglesia que es uno de los centros de esperanza que Puertas Abiertas apoya. En estos centros de esperanza ofrecen diversos ministerios para fortalecer las comunidades y la iglesia en esa zona. En el centro de esperanza, Sara participa en las reuniones organizadas por mujeres donde es aceptada y puede crecer como discípula. Hoy en día, Sara es una evangelista muy activa en el norte de Irak que desarrolla un ministerio entre los taxistas hablándoles de Dios y distribuyéndoles Biblias en kurdo. Hasta aquí el episodio de hoy, pero no podría despedirme de ti sin lanzar una pregunta al aire. Sara ha renunciado incluso a su familia por seguir a Jesús. ¿A qué estarías dispuesto a renunciar tú? La historia que acabas de escuchar no es única. Cada año millones de cristianos hacen frente a diversas formas de opresión. Huyen de regímenes opresivos, se ven desplazados en sus propios países, son menospreciados, atacados, maltratados, marginados e incluso llegan a perder la vida. Aunque muchos escapan de la feroz persecución, la nueva vida que comienzan como desplazados es realmente dura. Con tu apoyo, las iglesias locales brindan acogida y ayudan a que estas personas sanen, enfrenten su realidad y florezcan. Si quieres saber más, entra en puertasabiertas.org.